Buen día, mi nombre es Mariana Butmi, soy profesora adjunta de la Clínica Ginecotocológica C. En el día de hoy vamos a hablar de una patología tumoral maligna que es frecuente en los países occidentales, donde podemos reconocer factores de riesgo en su presentación más frecuente, por lo que tiene importancia en su prevención. En cuanto a su epidemiología, el cáncer de endometrio es el tumor ginecológico más frecuente en los países occidentales, como veníamos diciendo. Es el cuarto tumor más frecuente en mujeres en países desarrollados, por detrás de los de mama, colon y pulmón. En Uruguay, dada la alta incidencia del cáncer de cuello, queda en tercer lugar dentro de los cánceres ginecológicos. La mayor incidencia se da entre la sexta y la séptima década de la vida. En cuanto a la distribución etaria, el cáncer de endometrio se da principalmente en la posmenopausia. Su edad de presentación más frecuente es entre los 55 y los 65 años. Puede presentarse también en la perimenopausia, en un porcentaje menor, sobre todo en aquellas pacientes con cargados factores de riesgo. Cuando se da en menores de 40 años, lo cual es poco frecuente, siempre debemos pensar en alteraciones genéticas familiares. Se reconoce como principal factor de riesgo la sobreexposición a los estrógenos, tanto endógenos como exógenos, cuando estos no están contrabalanceados con gestágenos. Esta es la base etiopatogénica del tipo más frecuente del cáncer de endometrio y su lesión precursora, la hiperplasia endometrial con atipías. Como vemos en el esquema, en cada ciclo menstrual, en la primera mitad o fase proliferativa del endometrio, hay una exposición mayor a los estrógenos, lo que determina el crecimiento endometrial. En la segunda mitad del ciclo o fase secretora, luego de la ovulación, la progesterona aumenta sobre los estrógenos, determinando control sobre el crecimiento del endometrio. Por lo tanto, todo lo que lleve a una sobreexposición estrogénica sin contrabalance de gestágenos se convertirá en el factor de riesgo para el crecimiento endometrial, hiperplasia y finalmente el cáncer de endometrio. Todo lo que determine la aparición de ciclos anovulatorios, como por ejemplo cursar la perimenopausia, la nuliparidad, la esterilidad por síndrome de ovarios poliquísticos, etc., aumentará el riesgo de esta sobreexposición estrogénica. Existen diversos factores de riesgo conocidos, todos vinculados al hiperestrogenismo como veníamos diciendo. La obesidad y la dieta rica en grasas son los factores de riesgo más comunes, presentes en más del 50% de los casos. La conversión periférica de andrógenos a estrógenos a través de la aromatasa presente en el tejido graso favorece la proliferación endometrial, inhibe la apoptosis y promueve la angiogénesis. Un índice de masa corporal superior a 30 triplica el riesgo de cáncer de endometrio. La nuliparidad, sobre todo cuando es por anovulación, también aumenta el riesgo. El riesgo se duplica con respecto a tener un hijo y se triplica con respecto a tener 5. La menarca precoz antes de los 9 años y la menopausia tardía luego de los 55 aumentan el tiempo de exposición a los estrógenos a lo largo de toda la vida de la mujer. Con respecto a la estrogenoterapia, sobre todo cuando no está contrabalanceada con progestágenos, esta aumenta en función del tiempo de exposición y el riesgo permanece elevado 5 a 10 años luego del cese de la estrogenoterapia. Las mujeres con cáncer de endometrio comparten factores de riesgo, que además se ven aumentados si éstas toman tamoxifeno, el cual triplica el riesgo de cáncer de endometrio. El tamoxifeno es un fármaco que se emplea como terapia complementaria en el cáncer de mama, dado que bloquea los receptores de estrógenos en las células neoplásicas de la mama, pero a nivel endometrial genera un efecto proestrogénico. Por lo tanto, el uso del tamoxifeno triplica el riesgo del cáncer endometrial. Conocer estos factores de riesgo permite realizar una prevención primaria del cáncer. Pero de todas formas, solo el 50% de las pacientes con cáncer de endometrio tendrán algún factor de riesgo. Existen también otros factores que se asocian desde el punto de vista estadístico, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, los distribuidismos, etc. No debemos olvidar las mutaciones genéticas familiares como el síndrome de Lynch.
Se caracterizan por el desarrollo de cáncer colorectal, cáncer de endometrio y otros cánceres, incluyendo el de ovario, estómago y piel. Es de herencia autosómica dominante ligada a genes de reparación. La posibilidad de desarrollar cáncer de endometrio se estima entre un 30 a un 60% a lo largo de la vida, siendo la mayoría antes de los 45 años, como comentábamos anteriormente. Así como conocemos factores de riesgo, también conocemos factores protectores. Se sabe que el consumo de anticonceptivos hormonales y el uso de gestágenos, orales o en forma de DIU liberador de progesterona, ejercen una función protectora sobre el riesgo de desarrollar un cáncer de endometrio. La multiparidad, la lactancia, así como el ejercicio físico y la dieta saludable también serían factores protectores por evitar la sobreexposición crónica a estrógenos. Curiosamente, el tabaco es protector en este cáncer. Una mujer que fuma una caja de 20 cigarrillos día disminuye el riesgo en un 30%, y si es más de una caja, un 30% adicional. La mayor reducción del riesgo es en obesas y en posmenopáusicas. El mecanismo se debe probablemente a la disminución de la producción de estrógenos y el aumento del metabolismo de este. Induce además una menopausia precoz y un aumento de la atrofia ovárica. El carcinoma endometrioide y sus variantes se ven frecuentemente precedidas por lesiones proliferativas endometriales llamadas hiperplasias. Existen distintos tipos de hiperplasias y no todas ellas pueden generar un cáncer de endometrio. Desde el 2014, la OMS unificó criterios de clasificación de las mismas y las podemos dividir en hiperplasias sin atipías o hiperplasias con atipías o hiperplasia atípica, también llamada neoplasia intraepitelial. Este es el verdadero precursor del cáncer de endometrio estrógeno dependiente. La hiperplasia típica puede preceder al cáncer de endometrio o puede presentarse de forma concomitante, siendo este de bajo riesgo y escasamente invasor. En cuanto a la presentación clínica, el 90% de las veces se presenta en forma de metrorragia. Recordar que si bien la mayoría de las metrorragias en la posmenopausia se dan por atrofia endometrial, el 20% de las mismas puede corresponder a una neoplasia genital maligna. Este porcentaje aumenta un 50% si son mayores de 70 años. En pacientes en la perimenopausia debemos sospecharlo frente a un sangrado uterino anormal asociado a factores de riesgo. La mayoría de los tumores se presentan de una forma temprana con metrorragia, un 90%, y este diagnóstico precoz nos permitirá detectar la mayoría, el 75%, en estadio 1, con un pronóstico favorable. En pacientes de edad avanzada, toda secreción purulenta intravaginal debe estudiarse porque puede corresponder a una piometra, que es la colección de pus dentro de la cavidad uterina, siendo otra forma de presentación del cáncer menos frecuente que el sangrado. Existen dos grandes grupos de tumores que se diferencian en su origen y su pronóstico. El de tipo 1, el adenocarcinoma endometrioide, son los más frecuentes, se dan el 80-90% de todos los cánceres de endometrio, relacionado al estado de hiperestrogenismo que venimos hablando, asociado a la presencia de hiperplasias con atipías como lesión precursora, con receptores hormonales positivos y de mejor pronóstico. Suelen diagnosticarse en fases iniciales en un 80% de los casos y está relacionado a los factores de riesgo clásicos. Existen las variantes escamosa, mucinosa y mixta que no varía en su tratamiento ni en su pronóstico. Suelen presentarse en pacientes en la posmenopausia cercana. Después tenemos los de tipo 2, que son menos frecuentes, donde se reconoce el adenocarcinoma seroso papilar y el de células claras, que no tendrían vinculación con los estados de hiperestrogenismo. Son de peor pronóstico y suelen diagnosticarse en etapas avanzadas de la enfermedad. Por lo general se presentan en la posmenopausia alejada en mujeres mayores de 75 años. En este cuadro podemos ver los dos tipos, 1 y 2, sus diferencias en cuanto a factores de riesgo, edad de presentación y agresividad.
vemos como la supervivencia a los 5 años es del 86% en los de tipo 1 y menos del 60% en los de tipo 2. Un elemento pronóstico importante que debemos considerar a la hora de clasificar los distintos cánceres de endometrio es el grado histológico. Los podemos clasificar en grado 1, cuando el componente sólido no escamoso es menor al 5% del tumor. Grado 2, cuando este componente sólido es entre el 6 y el 50%. Y grado 3, cuando es mayor al 50%. Recordemos que los adenocarcinomas de células claras y el seroso papilar serán siempre considerados como grado 3 o de alto riesgo. Esto tendrá implicancias a la hora de pautar el tratamiento, como vamos a ver. Pasamos a hablar de la paraclínica. Y lo primero que vamos a destacar es que no existe un método de screening que sea costo efectivo. No hay ningún examen paraclínico que cumpla con todas las condiciones para constituir un adecuado instrumento de screening para la prevención del cáncer de endometrio. Por lo tanto, debemos estudiar a aquellas pacientes cargadas de factores de riesgo o que presenten síntomas. Principalmente destacaremos la ecografía y la valoración de la cavidad endometrial, la cual se puede realizar mediante un legrado biópsico y hemostático, pero principalmente con una histeroscopía, como vamos a ver. La ecografía ginecológica siempre se prefiere realizar de forma transvaginal, dado que la sensibilidad y especificidad para la patología ginecológica pélvica es mayor que la ecografía realizada por vía abdominal. Podemos agregar además el efecto Doppler para valorar la resistencia de los vasos sanguíneos uterinos, sabiendo que los de alto flujo y baja resistencia son característicos en vasos de neoformación. Los signos ecográficos que pueden sospechar patología endometrial son un engrosamiento del mismo superior a 5 milímetros en la posmenopausia. La medición de la línea endometrial tiene un valor predictivo negativo del 96% en pacientes con metrorragia a la posmenopausia y una línea endometrial menor a 5 milímetros. La histeroscopía es un estudio endoscópico que es ambulatorio, que permite valorar visualmente el canal cervical y la cavidad uterina. Tiene la posibilidad de realizar biopsias dirigidas. En el video podemos valorar una cavidad endometrial con un endometrio atrófico, donde se ve claramente lo fácil que es realizar, en este caso, la biopsia o la polipectomía de un sector que puede resultar sospechoso. Debemos solicitarlo siempre que se sospeche patología endometrial o frente a una metrorragia en la posmenopausia. En las siguientes diapositivas vamos a estar viendo distintas imágenes histeroscópicas donde vamos a visualizar distintos tipos de imágenes de la cavidad uterina. En esta específicamente, en las imágenes superiores, podemos ver el fondo uterino, el cuerno y ostium tubárico del lado izquierdo y del lado derecho. Podemos ver un endometrio que es pálido, es plano, donde no se visualizan glándulas, por lo tanto se trata de un endometrio atrófico. En las imágenes inferiores se trata de la misma paciente con una visión un tanto más panorámica, donde podemos ver sobre todo en el sector superior, que correspondería a la cara anterior del útero, los vasos estromales que quedan sobre la superficie dado la atrofia del endometrio, y son estos los que sangran al producir las metrorragias por atrofia endometrial. En esta imagen histeroscópica podemos darnos cuenta que es diferente a la que vimos anteriormente. Se trata de un endometrio que no es pálido y con una superficie plana como el anterior, sino que tenemos un endometrio sobreelevado en distintos sectores con una vascularización característica, que no son vasos de neoformación, pero son vasos que llaman la atención.
Esta imagen se trata de una paciente con una hiperplasia endometrial. Es difícil desde el punto de vista macroscópico poder decir que se trate de una hiperplasia con atipías o sin atipías. Por lo tanto, frente a este tipo de imágenes siempre debemos realizar una biopsia del endometrio. Estas imágenes histeroscópicas son de la misma paciente de la diapositiva anterior. El endometrio se ve claramente diferente, vascularizado pero menos estimulado. Esto se debe, como vemos en la imagen inferior derecha, a que la paciente tiene colocado un dispositivo intrauterino con levonorgestrel desde hace un año. El tratamiento con gestágenos es una opción terapéutica para las hiperplasias sin atipías para controlar la sobreestimulación estrogénica. Aquí tenemos más ejemplos de pacientes con hiperplasias endometriales, donde vemos lo diferente que puede presentarse desde el punto de vista macroscópico, con distintos vasos que pueden simular vasos de neoformación o no. Por lo tanto, la importancia siempre de biopsiar este tipo de lesiones. Estas imágenes son claramente distintas a lo que fue la atrofia endometrial que vimos inicialmente y son bastante más irregulares y más vascularizadas que las hiperplasias. Estos vasos son claramente vasos de neoformación, totalmente irregulares, de alto flujo, de baja resistencia. Podemos ver cómo el endometrio presenta esta lesión de forma difusa. Claramente, desde el punto de vista macroscópico, esto se debe a un cáncer de endometrio que, por supuesto, siempre tiene que realizarse una biopsia de la lesión. En este video podemos visualizar una imagen característica de lo que es un cáncer de endometrio en el momento en que uno realiza la histeroscopía. Podemos ver la cavidad uterina con un endometrio totalmente sustituido por un tejido friable que sangra al contacto, con vasos de neoformación que se visualizan como papilas. Estas papilas se mueven en el agua como si fuese coral en el océano. Es una imagen patognomónica de un cáncer de endometrio donde podemos afirmar que se trata de esta patología, pero por supuesto siempre tenemos que biopsiarla para determinar el tipo histológico y el grado de diferenciación. Este caso clínico se trata de una paciente cursando su posmenopausia que se manifestó como una metrorragia de la posmenopausia y por lo tanto se estudió. Podemos visualizar en las imágenes histeroscópicas un endometrio pálido, plano, bien similar a lo que visualizamos en las primeras imágenes. Es una atrofia endometrial característica, pero quiero destacar la imagen inferior derecha, que es una imagen menor a 1,5 centímetros, donde se ve una imagen polipoidea, pero se ve esta imagen espiculada con vasos atípicos. Si esta paciente presenta un cáncer de endometrio tipo 2. Aquí quiero resaltar la importancia de la histeroscopía a la hora de poder visualizar toda la cavidad, porque esta imagen tan pequeña, si esta paciente se hubiese estudiado con un legrado, muy probablemente hubiese pasado desapercibida, dado que las muestras endometriales que podemos realizar con un legrado van a identificarnos menos del 80% de lo que es la cavidad verdadera. Este caso clínico es un caso similar al anterior, donde se visualiza una cavidad con un endometrio atrófico y esta imagen era menor a 1 centímetro, lo que vemos en la imagen inferior, que correspondía a un adenocarcinoma endometrio. El legrado biópsico del endometrio es otra forma de estudiar la histología del endometrio. Se trata de un procedimiento bajo anestesia, donde mediante una cureta se toman muestras a ciegas de forma sistematizada de caras, bordes y fondo uterino.
Se dice que es representativo del 75% de la cavidad y donde pueden pasar desapercibidas lesiones focales, móviles y sobre todo en regiones cornuales. Hoy en día se prefiere sin lugar a dudas la histeroscopía, pero aún tiene vigencia cuando hay un sangrado activo porque además de biópsico tiene un rol hemostático. La resonancia magnética se utiliza para valorar la extensión lesional del cáncer de endometrio. Tiene un rol principal en la valoración de la invasión del miometrio, el tamaño del tumor, el compromiso ganglionar y a distancia. Por lo tanto, es importante para la estadificación prequirúrgica del tumor. Los sistemas de estadificación tienen dos objetivos principales. Utilizar una terminología estandarizada en los distintos grupos médicos para poder comparar resultados entre distintos centros oncológicos y poder hacer reportes, y asignar a cada paciente un grupo pronóstico para poder elegir el tratamiento adecuado. La estadificación del cáncer de endometrio es quirúrgica y se realiza según las normas de estadificación de FIGO 2009. Y así podemos identificar un estadio 1 cuando el tumor está confinado al cuerpo del útero, y aquí hay dos grandes importantes subdivisiones: el estadio 1A, cuando no hay invasión del miometrio o este es inferior a la mitad, y el estadio 1B, cuando la invasión del miometrio es igual o superior a la mitad del mismo. El estadio 2 habla de un tumor que invade el estroma cervical sin extenderse más allá del útero. El estadio 3 habla de extensión local y o regional del tumor con distintas subdivisiones. Y el estadio 4 es el tumor que invade la mucosa de la vejiga y o el recto o metástasis a distancia. Las pacientes que sean inoperables por criterio médico deben estadificarse en base a criterios clínicos según la estadificación FIGO anterior. Pese a ello, se recomienda hacer una valoración de estadificación clínica con pruebas de imagen y criterios FIGO 2009 en aras a la decisión de tratamientos hormono, quimio o radioterápicos. Existen distintos factores pronósticos donde queremos destacar sobre todo el estadio FIGO, la profundidad de invasión del miometrio, el tipo histológico y el grado de diferenciación tumoral. Pasamos a hablar sobre el tratamiento del cáncer de endometrio. El mismo es principalmente quirúrgico. La cirugía es estadificadora y es el tratamiento que brinda los mejores resultados. Tradicionalmente se propuso la cirugía abierta, aunque desde hace años la cirugía laparoscópica es de elección. Debe realizarse una histerectomía total extrafacial con anexectomía bilateral. En el intraoperatorio se determina con un patólogo en sala la profundidad de la invasión del miometrio y las características del tumor. Es un tema en continua revisión la indicación de la linfadenectomía pélvica y o paragórtica. Como vemos en la figura, el drenaje linfático del cuerpo uterino puede ser hacia los ganglios pélvicos y paragórticos. Por lo tanto, en el cáncer de endometrio, tiene dos vías principales de diseminación. Por lo general es escalonada, aunque hay riesgo bajo de diseminación individual hacia ambos grupos ganglionares. Esta afectación está condicionada sobre todo por el grado de diferenciación y la invasión miometrial y la invasión vasculolinfática. Siguiendo las guías FIGO, la linfadenectomía se realiza en aquellas pacientes con invasión miometrial elevada y grado tumoral elevado. Existen otras opciones terapéuticas, como por ejemplo la radioterapia, que está indicada luego de la cirugía cuando existen metástasis ganglionares, o como primer línea de tratamiento en aquellas pacientes inoperables por razones médicas. También se puede indicar quimioterapia u hormonoterapia. Como conclusiones finales, debemos recordar que el cáncer de endometrio es el tumor ginecológico más frecuente en los países occidentales, aunque no tiene un screening adecuado que sea costo efectivo. En toda metrorragia de la peri o de la posmenopausia deben agotarse todos los medios diagnósticos para descartar un cáncer de endometrio. Existen dos tipos claros de adenocarcinoma de endometrio: el tipo endometrioide de mejor pronóstico y el seroso papilar o de células claras de peor pronóstico.
La estadificación preoperatoria e intraoperatoria ayudan a planificar el tratamiento más apropiado para cada paciente. La resonancia magnética sería el método más adecuado para estudio de extensión lesional preoperatorio. Y la anatomía patológica intraoperatoria del útero debe realizarse siempre. En los adenocarcinomas de bajo riesgo no estaría justificada la linfadenectomía y en los de alto riesgo debe realizarse la linfadenectomía pélvica y paragórtica en manos de ginecólogos oncólogos. Muchísimas gracias por su atención y queremos además recordar que todos los teóricos en formato video se están subiendo a la página web del servicio, así como el canal de YouTube de la Clínica Ginecotocológica C.